gracias porque tu Santo Espíritu nos trajo aquí. Y estamos aquí conforme al mandamiento, oh Dios. Hemos venido a adorarte, a darte toda honra y gloria, porque tú eres digno de eso, oh Dios. Pero sobre todo, oh Dios, queremos escuchar tu voz. Tu voz está ahí en la palabra de Dios. Que tu Santo Espíritu nos dé sabiduría al exponer tu bendita palabra, como también a los oidores que están aquí presentes, oh Dios, que tu Santo Espíritu se haga presente en cada corazón aquí. Y si alguien ha traído alguna carga, algún problema en su vida, por favor, oh Dios, tómalo en tu brazo de amor. Que tus santos ángeles y tu Santo Espíritu no se aparten de este lugar en este momento, oh Dios. Gracias una vez más, oh Padre, te damos por amarnos, por bendecirnos y escucharnos. Quedamos en tus manos. En el nombre de Jesús suplicamos esto. Mis amados, feliz sábado a todos. Es un gozo una vez más estar aquí con ustedes. Recuerdo la última vez que prediqué acá. Ahora les traigo un tema que de alguna manera nos atañe a todos. Y hubiese desarrollado este tema más ampliamente, pero lo voy a poner como una parte como preámbulo, porque esto es muy sensible, muy delicado, y tal vez no sea el tiempo de mostrar abiertamente cómo debe de hacerse. Pero más que todo, vamos a hablar más de nuestra preparación espiritual, que es lo que más importa. Porque a la verdad las cosas van pasando frente a nosotros y muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Porque así va a estar la iglesia en estos días. Ya Jesús lo había dicho. Apocalipsis 3, ahí donde está la Odisea, se nos dice que somos tibios. Ojalá que fuésemos caliente o frío, porque de esa manera Jesús podría obrar. Pero, ¿por qué estamos tan tibios? ¿Qué está pasando? Y estamos en un sueño tremendo. Preguntas. ¿Habrá profecías que se están cumpliendo al pie de la letra en este momento? ¿Qué pasó en el 2015? ¿Qué acontecimientos pasaron en el 2015? ¿Verdad que no están atentos, mis amados, a las cosas que están pasando? Nos van a sorprender muchas cosas. Esa es una encíclica. Cada 5 años hacen una de ellas. Esa es Laudato Si. Pregunta, ¿de qué trata Laudato Si? ¿De qué trata? Aquí estos autores están pidiendo un día de reposo, al cual el enemigo del Señor le llama su día de reposo. Esa encíclica podíamos pasar todo el día revisándola. Son muchas páginas. Y déjeme decirle que en todo esto
lo que están pidiendo es que haya un día de descanso para la tierra y para el ser humano. Y ahí está metido un poco el cambio climático. Están muchos pensamientos ahí puestos de algunos obispos, cardenales, papas anteriores, donde se habla que hay que cuidar la casa común. Porque este mundo le queda poco. Hay muchos argumentos de ellos ahí, infinidad de argumentos. Y en pequeñas frases quieren un día de descanso. Así, mucha teoría. Podríamos estar analizando cada hoja de esas y aquí nos estaríamos toda la tarde, solo en esa encíclica. Y el pueblo de Dios, calladito y dormido. Pasó eso en el 2015. Entonces ve, este poder ya dio el primer paso. Comentario de todos los dignatarios del mundo, porque esto fue presentado en las Naciones Unidas. El entonces presidente de Estados Unidos en ese tiempo era Barack Obama. Y él comentó, claro, excelente, un día para que estemos en familia, un día para que yo pueda hablar con mi vecino e invitarlo a una barbacoa. Y así muchos comentarios de todos los que estaban escuchando esto. Les pareció fascinante. Ahí está el primer paso. Ya está puesto en papel. Para el mundo protestante no hay problema. Ellos adoran a Dios en domingo, ¿verdad? Casi todos los presidentes católicos también no hay problema, por eso alabaron. Hubo 5 años a ver si alguien se oponía, porque ese es el periodo que dan. Después en el 2020 viene otra encíclica. En el 2020 se iban a volver a reunir para ver si había alguna oposición o había algo que quitar o agregar de esa encíclica. ¿Pero qué pasó en el 2020? ¿Qué pasó en el 2020? La pandemia. Entonces, como que eso no tomó auge, pero ahí está. Pero de eso sí va a dar nuevamente en otro Congreso Mundial como para exponerla en grande. Pero Dios permitió a la pandemia, como quien dice, le dijo a Satanás, no te permito que pongas esto ya en vigencia porque mi pueblo no está listo. Y me imagino a Jesús ante el Padre, interviniendo, suplicándole que nos diera un poquito más de tiempo, porque su pueblo no estaba preparado. Y hay un escrito que dice, pongo mi pluma a un lado, dice la sierva del Señor, porque mi pueblo no está listo para enfrentar lo que viene. ¿Y qué dice la iglesia? Pasó esto y como si que nada, ¿no? No ha pasado nada. No estamos atentos al recorrido que van dando todos estos periodos proféticos y que nosotros debemos de darnos cuenta en qué momento de la historia estamos viviendo. Estamos viviendo momentos solemnes. Entonces eso se detuvo ahí. Pero, ¿cuál ha sido la otra encíclica que se hizo casi a finales del 2020? No a mitad del año, en junio, cuando ellos lo hacen en el Congreso Mundial. ¿Cuál fue la otra encíclica? Fratelli Tutti.
Yo comentaba con mi hermana, ¿verdad? Que allá en Honduras hay un cóctel de fruta que le dicen tutti frutti. Le decía, es que se nos van a dar un cóctel de frutas, ¿ok? No, Fratelli Tutti tiene que ver con el nuevo orden mundial. Nuevo orden mundial. Y ahí está. Lo mismo, analizar todo este asunto nos llevaría mucho tiempo, pero son pensamientos eh, de cardenales, de obispos, de papas anteriores. Ah, quieren erradicar la pobreza, quieren que todo sea equitativo. De hecho, el Papa Francisco, de ahí de Francisco de Asís, tomó muchas cosas él, ¿verdad? Y él era uno de los que ayudaba mucho a los pobres. Y también la naturaleza, cuidaba mucho de la naturaleza. Así que podíamos ver la posición de muchos cardenales ahí. Y nos damos cuenta de que todo se está cumpliendo. Y el pueblo de Dios, tranquilo, ¿no? Seguimos roncando. Entonces, en ambas encíclicas hay extractos de otras encíclicas que desde hace muchos años con otros papas eh, han venido anunciando esto desde hace mucho tiempo. Entonces, está compuesta de cartas apostólicas, de bulas, de discursos, de encíclicas anteriores, de homilías y de viajes misioneros, de los antecesores. Entonces pueden encontrar una variedad de información ahí. Entonces, cuando este documento fue presentado en las Naciones Unidas por el Vaticano, pues muchos allí querían que este asunto fuera resumido más práctico. Y entonces lo pusieron en una carta especial. Y se la voy a poner esto dura como unos 4 minutos. Tengo frente a mí un documento de Naciones Unidas llamado Nuevo Orden Mundial y Agenda ONU, y os lo voy a traducir. Un nuevo orden mundial de Naciones Unidas entre los años 2021 y 2030. No vais a creer lo que vais a oír. Preparados. Preparados. Y no desesperéis porque Dios está con vosotros, con nosotros. Primero, en estos años se creará un gobierno mundial. Una moneda mundial virtual, o sea, sin moneda. Un banco mundial. Un ejército mundial. El fin de la soberanía de las naciones. El fin de la propiedad privada. El fin de la unidad familiar. Despoblación. Control del crecimiento de la población y de la densidad de la población. Vacunación obligatoria múltiple. Una renta básica universal. Es decir,
austeridad salarial, השתלת מיקרוצ'יפ לרכישה, נסיעות, מעקב ובקרה. instalación de microchips para comprar, viajar, vigilancia y control, יישום מערכת אשראי חברתית עולמית, implementación כמו שיש בסין. de un sistema mundial de crédito social, como tiene China, טריליוני מועמדים המחוברים למערכת הניתוב G5, trillones de aparatos conectados a un sistema de control 5G. הממשלה תגדל את הילדים, El gobierno educará a los niños. בתי ספר ואוניברסיטאות בבעלות ממשלתית, Las escuelas y universidades pertenecerán al gobierno. סוף התחבורה הפרטית, Fin del transporte privado, בעלות על המכוניות. propiedad de coches. כל העסקים יהיו בבעלות הממשלה, התאגיד. Todos los negocios y empresas pertenecerán al gobierno. הגבלה על מה שלא חיוני בטיסות, Restricción en todas las actividades no esenciales, incluso los vuelos. בני אדם ירוכזו באזורי התיישבות אנושית, ערים. Los humanos serán concentrados en zonas urbanas. סוף ההשקיה, Fin de los regadíos. סיום המשק הפרטי, Fin de las granjas privadas. החי והמרעה, Fin del pastoreo. סוף הבתים המשפחתיים, Fin de los hogares familiares. שימוש מוגבל בקרקע המשרתת צרכים אנושיים, Restricciones en el uso de la tierra para la utilización por humanos. איסור של תרופות צמחיות Prohibición שאינן סינתטיות de remedios naturales y que no sean sintéticos. ורפואה נוטורופטית, Y la naturopatía. וסוף דלק מוגבלים. Fin de la utilización de combustibles fósiles. עד כאן המסמך. Y hasta aquí el documento para quien quiera entender. ¿Qué les parece, mis amados? Ahí está. Ya pasó esto. Y se tiene que desarrollar todo eso hasta el 2030, poco a poco. Si eso se llevara a cabo, tal como está escrito ahí, ¿cómo se sentiría la mayor parte de la población del mundo? ¿Cómo creen que se sentiría? Es una distribución equitativa de todos los recursos naturales de la tierra. Desaparecen todas las grandes corporaciones, los grandes multimillonarios. ¿Cómo van a quitarles el dinero a esta gente? A repartirlo a los pobres. Eso es lo que presenta la encíclica en sí. Ahí está un resumen. ¿Qué pasaría? El que no tenía carro, ya tiene. El que no tenía casa, ya tiene casa. El que no tenía un terreno para cultivar, ya tiene. Eso es para erradicar la pobreza en todo el mundo. Y como este Papa tomó de Francisco de Asís, ¿verdad? Seguir esa línea. Él cuidaba mucho de los pobres, la naturaleza. Y podíamos hablar de muchas cosas que él hacía, muy buenas, se ve bueno, ¿no? Cuando esto se llegase a implementar, ¿qué creen ustedes que pasaría? ¿Se cumpliría otra profecía más? Por supuesto. Todo el mundo estaría alegre y contento y maravillado. Entonces, todos se maravillaron.
detrás de este poder y lo adoraron, porque qué bueno. Entonces eso muy pronto lo vamos a ver. Entonces, uno tiene los ojos puestos allá, en Roma, ¿verdad? Se han estado pasando estas cosas, no con tanta pompa, no tan abiertamente, porque alguien ha visto esto en algún noticiero, ¿verdad que no? No se tenía permitido hacer esto. Ahora, es triste decirlo, hermanos, es un árabe que se le pidió hacer un resumen de esa encíclica y exponerlo en Naciones Unidas. Pero cuando él hizo esto, no se permitían cámaras ni nada. Todos los dignatarios tenían en papel la encíclica, es un papelerío que si usted lo lee, queda más confundido que hacer qué, porque esa es la forma como ellos trabajan. Y en pequeños párrafos está la esencia de lo que ellos quieren. Entonces, mis amados, nomás te vas ahí a las encíclicas de este papado y ahí te arroja más información. Y estamos aquí nosotros, estamos pasando todo esto. ¿Y entonces la iglesia qué? Estamos viendo que la naturaleza está trastornada, hermanos. Las corrientes de aire, conforme Dios las tenía en este mundo para mandar el agua, su tiempo, las estaciones y todo eso que se dieran a cabalidad como debe de ser. De todo eso se le ha permitido al enemigo controlar. Entonces, a la par de que va caminando esto, hermanos, el enemigo está tratando de poner un caos en este mundo para que finalmente estas cosas se lleven a cabo. Porque ahorita podríamos decir que ninguna iglesia se ha pronunciado sobre estas cosas. Nadie, ni la iglesia adventista. Uno que otro es el que está viendo esto. Y estamos aquí. El fin se acerca. Las señales están por donde quiera. Las guerras están por donde quiera. Yo estaba viendo el otro día un documental cómo están posesionados decenas de aviones nucleares en toda Europa. ¿Qué están haciendo allí? Son de Estados Unidos. Donde cada uno de esos aviones lleva armamento 85, cada bomba que lleva esos aviones es 85 veces más letal que las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Y podíamos morir de inanición. Podían matar 7 veces a este mundo, la raza humana. Pregunta, ¿permitiría Dios tal cosa? Su pueblo está en este mundo. Y Dios tiene que intervenir. Mientras el ser humano le está buscando soluciones a este mundo, porque la civilización no quiere abandonar este mundo. Y entonces quiere buscarle la solución. Pero nosotros sabemos cuál va a ser la solución, hermano. ¿Cuál va a ser la solución? ¿Cuál es la solución que Dios tiene para nosotros? Está preparando un lugar para nosotros para toda la eternidad. Nosotros no somos de este mundo. Vendremos a morar aquí hasta que ya sea transformado todo esto después del milenio. El milenio para estar en el cielo se acerca, hermanos. Y es allí donde yo quiero
hacerlo llegar en esta mañana porque podría seguir hablando más de estas cosas, pero vamos a hablar mejor de la preparación de nosotros. Porque a la vista de nosotros se está viendo esto, mire, ahí en Apocalipsis 11, 18. 11, 18 y 19. Y se han airado las naciones, y tu ira es venida. Y el tiempo de los muertos para que sean juzgados, y para que des el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeñitos y a los grandes. Y luego dice, y para que destruyas ¿a qué? ¿A quién? A los que destruyen la tierra. Después de estas cosas, pues por supuesto el cielo se abre y se ve el arca del testamento ahí. Y es vista la ley de Dios, sabemos que ahí está la ley de Dios. Entonces, estamos viviendo un tiempo en que el hombre quiere destruir este mundo, ¿sí o no? Están estos locos ahí, hermanos, que tienen bombas nucleares, les parece que ellos son dueños de este mundo y que pueden hacer y deshacer. No, mis hermanos, hay alguien que puede trastornar y ponerle las manos. No digo que no pueden haber destrucciones masivas en algún área, pero no en todo el mundo. Porque Dios no va a permitir tal cosa. Ya una vez hubo un error y Dios intervino. Si no, ahorita no estuviéramos en este mundo. Entonces estamos viviendo en tiempos finales. La pregunta es, si Jesús viniera hoy, ¿yo estoy preparado para irme con Él? ¿Estoy preparado? ¿Estoy listo? Se nos aconseja que debemos de estar listos y preparados como si Jesús viniera hoy. Vivir cada día. Y en esta parte me voy a enfocar más. Vamos a dejar esto a un lado como un preámbulo para hacerle ver el momento histórico que estamos viviendo. Es momento solemne. Y nosotros debemos de levantar nuestra mirada hacia arriba, que nuestra redención está cerca. Los últimos acontecimientos van a pasar rápidos. Y yo en esta mañana yo quisiera decirles que debemos de tener una preparación esencial para que estemos listos. Vamos a tratar de resumir esta segunda parte, porque el tiempo avanza. Y la pregunta que podría lanzar en esta mañana es, ¿cómo yo me puedo preparar para recibir a Cristo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Será que yo tengo que hacer algo? ¿Hay algo que yo pueda hacer bueno para prepararme? ¿Qué piensa? ¿Hay algo bueno en el ser humano, según la Biblia? Mis amados, antes de irse Jesús nos dejó una promesa. Nos dejó al Espíritu Santo. Tal vez ignorado, tal vez por falta de conocimiento. No pedimos lo que debemos de pedir, pero hay algo que Dios no puede negar si usted lo pide, y ese es el Espíritu Santo. Dios no lo puede negar. Porque sin el Espíritu, ¿qué bueno podemos hacer? Pero cuando tu vida está llena del Espíritu Santo, las cosas cambian, la fórmula cambia.
Otra pregunta. ¿Cómo se siente usted? ¿Lleno del Espíritu Santo? ¿Está lleno del Espíritu Santo? Yo sé que el Espíritu Santo los trajo aquí hoy. No vinieron por su propia voluntad, pero está ahí puchándolos. Pero ustedes han pedido la plenitud del Espíritu Santo. ¿Será que alguien que no esté lleno del Espíritu Santo no podrá salvarse? Más que nada para escuchar la palabra y poner mis ojos en Cristo. Creo que la relación de Dios es todos los días, cuando te levantas en la mañana, cuando te acuestas, dale gracias a Dios, que el Espíritu Santo ahí empieza contigo todos los días, cuidando en tu sueño, en la mañana. Yo siempre cuando me acuesto le digo, Señor, no sé si me voy a volver a levantar, tienes control de mi vida. Y de todo, y yo siento que el Espíritu, depende de la relación que tú tienes con Dios, es la relación que tú tienes con el Espíritu. Si tú tienes una buena relación con Dios, vas a tener, el Espíritu va a estar más cerca de ti. Cuando tú quieras tomar una mala decisión, cuando hay algo mal, el Espíritu te toca y dice, hey, no sé qué pasa. Entonces tú pides perdón. Yo creo que es una relación de Dios, disculpa, una relación de todos los días. Eso, me quedo con esa parte ahí. Es una relación de todos los días. Mis amados, cada vez que ponemos un pie afuera de nuestros hogares, el Espíritu Santo tiene que guiar nuestras vidas. El Espíritu Santo tiene que poner el querer como el hacer. Cada pensamiento, cada palabra que salga de nuestra boca es porque el Espíritu Santo lo está hablando. Es el Espíritu Santo el que debe de emplear a nuestro espíritu. Pero Él es muy caballero. Si usted no lo pide, no entra. No entra a guiar a su vida. Ahora, cuando tú tienes al Espíritu Santo en tu corazón y que lo pides todos los días, ¿qué va a pasar? La presencia de Cristo va a estar ahí. Y vas a ser semejante a Cristo. Y vas a tener el poder de Cristo. Y vas a tener la mente de Cristo. Y esto lo dice la palabra de Dios. ¿O miento, mis amados? Vamos a ver algunos versículos. Vamos a ver en 1 Corintios 2:16. Ya andaba acá en 2 Corintios. Se iba a leer un versículo que no era. Se me hizo extraño. Primera de Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién instruyó? Y luego, ¿qué dice? Mas nosotros tenemos, ¿qué? La mente de Cristo. ¿Y cómo puedo tener la mente de Cristo? ¿Cómo podemos tener la mente de Cristo? Nos lleva a otra pregunta. Busquemos una respuesta en la palabra de Dios. Ahí en Gálatas. Gálatas 4. El versículo 19. Y dice así, hijitos míos, vuelvo otra vez
a estar de parto de vosotros. ¿Qué dice? ¿Hasta que qué? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Es formado Cristo en nosotros? Si ya tenemos la mente de Cristo, hablamos como Cristo, actuamos como Cristo. Entonces, ¿cuán vital es la presencia de Cristo en nosotros? Ser semejantes a Cristo. ¿Será que Dios, el Señor, va a recoger a un pueblo que sea igual que Él? Vayamos ahí al Evangelio de Juan. Juan en el capítulo 14. Jesús promete volver, ahí en el capítulo 14. Y ahí en el versículo 3 dice, y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez. Y luego, ¿qué dice? Y os tomaré a mí mismo. O sea, otros que sean igual que Él. ¿No es bonito esto, mis amados? Y ahí está la promesa para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que todos tenemos que ser uno en Cristo. ¿Y qué decir de que Él es el que pone el querer como el hacer? En Filipenses 2:13, mira lo que nos dice Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros obra así, el querer como el hacer, por su buena voluntad. Qué lindo, ¿no? Qué lindo es que el Espíritu Santo esté guiando entonces tu vida, ¿no? Pero ustedes dirán, no, pues hasta ahorita está bien la cosa. Cristo, tenemos el Espíritu, Él nos trajo y estamos aquí. Y voy a pasar rápido algunas citas así, para avanzar. En Hechos 5:32 dice que el Espíritu Santo es dado a los que le obedecen. Sin obediencia tú no puedes hacer nada. En 1 Juan 3:22 dice que todo lo que pidieres en su nombre lo recibiréis, porque guarda sus mandamientos y hace las cosas que son agradables delante de Dios. Recuerden esto. En Mateo 7 también encontramos otra situación que dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre, ese será el que entrará en el reino de los cielos. Ay, qué bonito. Tenemos aquí que Cristo tiene que ser formado en nosotros. Tenemos aquí que debemos de tener la mente de Cristo y que Él obra a través del Espíritu Santo, hablando y pensando en nosotros y haciendo. No debe de haber nada del yo ahí. El Espíritu Santo nos emplea a nosotros, no nosotros al Espíritu Santo. Entonces, este ser es tan importante para nosotros que more en nosotros y que Él sea el que nos guíe cada día, que Él sea el que nos enseñe y nos muestre el camino por donde debemos de andar, lo que debemos de hablar y todo eso.
Ahora, me voy a ir un poco más, a poner un poco más profundo esto, porque es necesario la preparación de usted y yo para cuando se vengan esos días tan difíciles. Si Jesús ya nos había advertido que seríamos una iglesia tibia, que no éramos ni frío ni caliente, ¿y dónde creen que estamos en otra parte de la palabra de Dios? ¿Dónde creen que estamos? ¿Habrá una otra parte donde usted y yo estemos? Mateo 24 y Mateo 25, después de salir del templo, ustedes bien saben que en Mateo 24 están todas las señales del fin del mundo. Y los discípulos le mostraron el templo, miren, qué hermoso templo y todo. Y Jesús les dijo, esto no quedará ni piedra sobre piedra aquí. Y ellos guardaron silencio, ¿cómo esto va a ser destruido? Después de ahí Jesús se encaminó hacia la ladera del Monte de los Olivos, caminó hasta allá. Allá dio la explicación de Mateo 24. Ahí estuvo todo el día con los discípulos. Salió de ahí como a la hora 9 y se trasladó allí a las laderas de este monte. Y los discípulos querían saber cuándo y cómo iba a suceder esto. Y ahí estuvo exponiéndoles. Claro, no está todo aquí en la palabra de Dios. Pero me imagino que ahí había muchas preguntas de todos los discípulos. Y hubieron muchas cosas que el Señor se las ocultó porque no podían sobrellevarlas. Ahora, después de estar ahí, empezó a anochecer. Pero el Señor siguió más adelante. Subió colina arriba. Y de repente se detuvo. Y estaba viendo hacia la aldea así, la aldea más cercana. Y se quedaba viendo así el Señor, guardó silencio. Y los discípulos lo miraron. Y de ahí sacó la parábola de las 10 vírgenes. Y esas parábolas de las 10 vírgenes, ¿a quién representa? A nosotros, mis hermanos. A nosotros. Y Jesús estaba observando esa boda que estaba pasando ahí. Podría dar detalles de cómo se lleva el cortejo de una boda. La cosa es que ahí habían, siempre preparaban 10 doncellas y estaban esperando al novio. Y vemos ahí los elementos de esta parábola, una parábola corta. Y se las dejo de tarea, leanla en su casa detenidamente. Y la pregunta que yo hago aquí, ¿estas 10 vírgenes durmieron todas? ¿Cabecearon todas? Por supuesto. Mis amados, hay algo tan tremendo en este librito de la venida del Consolador que yo quedé sorprendido. ¿Hasta dónde quiere la medida del Señor acerca de esto? Al leer la parábola de las 10 vírgenes, podíamos ver, bueno, estas vírgenes que eran fatuas, pues no tenían aceite suficiente, después le pidieron a las que sí tenían, ¿verdad? Y pues las que tenían se negaron. Y todo eso tiene una explicación, porque tú no puedes transferir el Espíritu Santo a otra persona, porque ese aceite representa el Espíritu Santo. Pero la cuestión aquí es que si usted y yo
representamos estas 10 vírgenes. ¿Cómo es que nosotros podemos saber si pertenecemos a uno de esos dos grupos? Pregunto, ¿cómo te sientes tú? Aunque Dios lo sabe, ¿verdad? Pero contéstate a ti mismo. ¿Perteneces a las fatuas o a las prudentes? ¿Qué piensas? ¿Tienes el Espíritu Santo? ¿Tienes la vasija llena? Mis hermanos, esta es una última división que el Señor hace entre los cristianos. Y aquí no se trata de una división entre cristianos y mundanos. No, no es una separación de esa. No es entre lo verdadero y lo falso. No es entre las ovejas y los cabritos. Tampoco se trata de trigo y cizaña. No se trata de los salvados y perdidos. Esta parábola establece una división más, pero esta vez entre los cristianos profesos. Los separa en prudentes y necios. Entre los que tienen una falsa preparación y los que tienen una verdadera preparación. Entre los que velan y los que no velan. Entre los que son reales y ficticios. Entre lo que es genuino y lo que es falso. Mis amados, podrás ser un pastor ungido y obrar sin el Espíritu Santo. Porque tienes el conocimiento, porque sabes cómo preparar temas, cómo dar estudio bíblico. Pero eso puede suceder sin la presencia del Espíritu Santo. Podrás ser primer anciano, podrás ser uno de los ancianos de la iglesia, una directora de escuela sabática y estar obrando sin el Espíritu Santo. ¿Sabían eso? Y entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta si nosotros estamos en el camino correcto? El estándar que Dios está pidiendo es que estés lleno del Espíritu Santo. Estas vírgenes fatuas no tenían la medida del aceite. Sus lámparas llegaron un momento a pispilear, representando así el ahorcamiento quizás de la mecha que sube, porque hay algún pecado en tu vida. Hay un pecado acariciado en tu vida. Hay pecados que nosotros los vemos así, una mentirita. Alguien llama y dile que no estoy. Y estás ahí, ya estás mintiendo. Cosas así tan pequeñas. Es tomar un lápiz que no es tuyo y te lo llevas. Una moneda la recogiste de donde no la habías de recoger. Tus pensamientos cuando estás sentado ahí, frente a un predicador, todo. ¿Habrá murmuraciones? Pueden haber muchas cosas. Estás aquí y te estás estás en tu pensamiento teniendo en la cabeza algún hermano, tal vez criticando, tal vez cuchicheando, que de paso, mis hermanos, hay cosas que allá afuera no podían ser pecado, pero aquí sí lo son. Aquí adentro de este recinto debe haber una reverencia tal, mis hermanos, para que nosotros seamos santificados cuando salimos de aquí. Yo podría darle muchos detalles de cuánto fallamos y somos hallados faltos, y allá en el santuario somos hallados faltos, pesados en balanza y hallados faltos. ¿Por qué? Porque a veces aquí venimos a hablar de cosas que no se nos está permitido. Aquí debe de haber una reverencia tal porque estamos frente a nuestro Dios.
Si aún en una casa, cuando tú te presentes, en una corte, cuando tú te presentas ante un juez, ¿cómo entras? Entras con reverencia, ¿no? Y bien vestido, bien bañadito. Entras hablando y cuchicheando, ¿verdad que no? Pero aquí sí. Mis hermanos, hay un estudio profundo acerca de Isaías 58:13, no hablando tus propias palabras, haciendo tu propia voluntad, y todo lo que implica eso. Y en la casa de Dios, y mis hermanos, muchas veces nosotros somos hallados faltos. Hay un ángel que lleva nuestro registro. Cuando tú entras a este lugar, debías de entrar con reverencia y sentarte en un lugar y permanecer ahí quieto, como viendo que el juez de toda la tierra tiene su mirada sobre ti, al salirte con reverencia. Pero ¿qué hacemos acá, mis amados? Saludando a todo el mundo. Se nos dice que cuando nos retiremos de este recinto debemos de salir, mis amados, no apiñados, en reverencia, sabiendo que Dios está descansando su mirada sobre nosotros. Entonces, ¿cuántas cosas debemos de aprender? Estuvimos aquí y nos dimos el saludo ahí, de la bienvenida. Claro, lo conseguimos y se ve bonito, todo el mundo saluda. Sin embargo, debemos de pensar, ¿le agradará a Dios esto? ¿Cuántas cosas tenemos que saber, mis hermanos? Hasta de la música, lo que se hace acá. Incluso hay instrucciones para los predicadores, hasta de cómo deben de vestir y todo eso. Entonces, mis hermanos, estas vírgenes, estos dos grupos de vírgenes, muchas de ellas y de ellos fueron personas que tenían toda la doctrina correcta, tenían la fe pura, eran líderes, eran personas que no fallaban los sábados, eran personas que diezmaban, eran personas que servían al Señor, pero muchos de ellas lo hicieron sin la coordinación del Espíritu Santo. Por eso, cuán importante es que cuando tú hagas algo para el Señor, siempre pide, Señor, tu voluntad en mí, que sea el Espíritu el que hable, que sea el Espíritu que piense. Yo quiero hacer lo que a ti te agrada. Entonces, voy a presentar un tema que se me pidió, y si no pediste permiso al Señor, ¿de qué ibas a hablar? ¿Qué ibas a exponer? Pero si te agarras a decir, no, pues yo he leído esto, voy a poner este tema, así, así, y estás obrando tú nomás, pero el Espíritu Santo no. Si eres primer anciano y no te estás reportando ante Dios, Señor, ¿qué debo de hacer hoy? ¿Cómo debo de hacerlo? ¿Qué quieres que yo haga? En tu vida allá afuera, ¿qué quieres? ¿Qué trabajo me vas a dar, Señor? ¿Qué quieres? ¿Cuál es el trabajo que tienes para mí? ¿Cuál es el carro que yo voy a comprar que sea tu voluntad? ¿Cuál es la casa? Pero tú haces lo contrario y te avientas. Agarra lo que se viene primero, después te ves en problemas. Entonces, mis amados, estas vírgenes fatuas somos tú y digo estas vírgenes, pues no sé en qué grupo estamos, ¿no? Estas vírgenes tenían todas las características de un verdadero cristiano, pero exterior, pero no interior. Y el interior, o sea, lo que hay en el corazón, ¿quién es el único que lo conoce? Solo Dios, mis amados. Podemos mirar lecciones solemnes de esta parábola, hermano. Lo externo no significa nada para Dios, sino lo interno. Y al ver estas vírgenes, mis hermanos, no eran hipócritas, eran genuinas, eran sinceras en su manera de pensar, no eran profanas ni impías.
tenían una preocupación y una profunda interés religioso por servir al Señor, pero lo hacían con el yo. Lo hacían con el yo. Participaban en la cena del Señor, se lavaban los pies, pedían perdón. Y sin embargo, sus vidas no eran manejadas por el Espíritu Santo. Muchas veces tuvieron pecados ocultos y que ahorcaban la mecha para que esa mecha no diera la luz que Dios quería. Entonces, mis amados, concluyo con que usted y yo no debemos de descuidar esta oportunidad que Dios nos ha dado para prepararnos para vida eterna, porque los acontecimientos finales van a pasar rápido y vamos a ser sorprendidos y sin preparación, porque el Espíritu Santo nunca manejó nuestras vidas. Termino con esta historia de un niño. Había un niño que poseía una paloma y él agarraba algunas monedas con lo que él hacía. Tenía esa paloma, siempre la llevaba en su hombro y llevaba un bocado de pan así para dárselo. Y mis hermanos, esta era una paloma tan mansa y adiestrada, pero una vez él llevaba un bocado muy apetitoso y entonces la paloma estaba en su hombro, en su mano tenía el bocado así, y cuando este niño extendía su mano, la paloma alzaba vuelo. Y ya cuando él extendía la mano y tenía el bocado de pan así, la paloma se dejaba venir. Entonces vino la paloma por primera vez y entonces ya cuando estaba a punto de posesionarse ahí en su mano para tomar el bocado, el niño cerró la mano. La paloma voló desconfiadamente y triste. Nuevamente la paloma se paró allá para ver a su amo y entonces a ver si volvía a abrir la mano y mostrarle ese bocado de pan que había ahí. Lo hizo por segunda vez y extendió su mano y la paloma vio que ahí estaba el bocado. Y venía la paloma nuevamente a tomar ese bocado y nuevamente este niño cerró la mano. Se fue con las alas más caídas y se volvió a parar en el mismo lugar, a esperar. Volvió a hacer por tercera vez lo mismo, hermanos. Se desplazó la paloma, esta vez con más desconfianza. Dio la vuelta por atrás de él y luego se quiso posesionar en su mano y volvió a cerrar la mano. Esta paloma se fue y se perdió en el horizonte para nunca más volverla a ver. El niño quedó desilusionado. Mis hermanos, esta paloma abrió sus alas, voló lejos y el muchacho quedó esperando y nunca más la vio. Así también es la suerte de los que se alejan del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te está buscando, te está llamando, pero tú no permites que el Espíritu Santo guíe tu vida. Llegará un momento en que se retirará para siempre, como lo estamos viendo a nivel de este mundo, que todos los lugares que están sufriendo grandes destrucciones y donde hay mucha maldad,
es porque el Espíritu Santo ya se ha retirado de esos lugares. Permita a Dios en esta mañana, mis amados, que el Espíritu Santo no se separe de ti. Eso debe ser tu pensamiento. Que Él sea el que ponga el querer como el hacer en tus vidas y no tú. Vamos a orar, mis hermanos. Pongámonos de pie, vamos a... Hay un canto, ¿verdad? Vamos a cantar y después vamos a orar. Es el 173. Al albor, cuando en toda su gloria volverá a la tierra Jesús. Cuánto aún faltará, Señor, hasta que cante así. Cristo vuelve, aleluya. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Qué gozo habrá cuando acabe la muerte. Vivir sin dolor tocarnos en suerte. Las penas y el mal quitará el Dios fuerte cuando venga en gloria Jesús. Cuánto aún faltará, Señor, hasta que cante así. Cristo vuelve, aleluya, aleluya, amén. Aleluya, amén. Oremos. Amado Padre, te suplicamos, oh Dios, que no nos sueltes de tu mano. Te suplicamos también que nuestras vidas sean gobernadas por el Espíritu Santo en todo momento de nuestra existencia en esta tierra. Solo Él es el que puede formar a Cristo en nuestros corazones. Solo Él puede hacer lo bueno en nosotros, Señor. No permitas que el yo prevalezca. Queremos hacer tu voluntad, oh Dios. Queremos prepararnos para tu venida. Vemos las señales y el cumplimiento de las profecías y pareciera que estamos dormidos, oh Dios. Ayúdanos a despertar, porque yo sé que tú vienes y vienes pronto. Perdónanos, Señor, por ser tan negligentes y no prepararnos como tú has ordenado. Ayúdanos a que tu Santo Espíritu no se separe de nosotros. Que también la compañía de tus ángeles también sea siempre con nosotros. Gracias, oh Padre, porque has puesto el Espíritu Santo para una ayuda, Señor, una ayuda total, que no necesitamos de nada más que eso, Señor, para conocer más a Cristo y su voluntad. Por eso en esta mañana te suplicamos, oh Dios, que cada uno de los que estamos aquí presentes
tengamos en mente que sin el Espíritu Santo no somos nada. Él es el único que puede formar a Cristo y hacernos mansos y humildes, Señor. De lo contrario, el enemigo manda otro espíritu y sujeta a nuestro espíritu. Es mejor que tu espíritu esté sujetando a nuestro espíritu y que ponga el querer como el hacer en nosotros. Señor, que al retirarnos de aquí, tu presencia vaya con nosotros. Tu mirada descanse sobre nosotros. Pero sobre todo, Dios, que tu Santo Espíritu mora en cada uno de los corazones aquí presentes. Quedamos en tus manos. Danos tu bendición. En el nombre de Jesús suplicamos esto. Amén.